y Miguel, cuando queráis. Buenas tardes a todos y a todas. Es una gran satisfacción encargarme de dar la bienvenida a todos los invitados y a todas las invitadas que vais a partir a dejar una parte de vuestro tiempo para participar en la presentación de la colección de 6 libros editados por ANELE y realizados por profesionales y expertos educativos que integran a través de diversas organizaciones en Rede. Asimismo, yo quiero felicitar muy expresamente a ANELE y a Rede, no solamente por el esfuerzo que han hecho para que esto llegue a buen término, sino también por la organización de este acto. Así que doy por iniciado el acto y paso la palabra al siguiente, que creo que es Luis, ¿no? Lucas o Miguel. Yo. Muchas gracias, Aurora. Gracias a todos por asistir. Comentar simplemente cuál es la finalidad y el objetivo del acto que tenemos hoy aquí en este formato online. Compartir con todos vosotros y vosotras que la Red por el Diálogo Educativo en los últimos meses ha estado trabajando, queriendo formar un espacio de entendimiento entre distintas organizaciones y personas a título individual, todos ellos comprometidos simplemente en la mejora del sistema educativo, poniendo siempre al alumnado como objetivo final de esta mejora y buscando, aportando, compartiendo recursos, ideas, debate, para conseguir un sistema educativo que sea justo, que sea equitativo y que tenga la mayor calidad posible. Más que nunca en los tiempos que corren, como cada vez que hay cambios en el sistema educativo, necesitamos un debate público basado en evidencias, en argumentos y que persiga, por supuesto, consensos de largo alcance. Y ser capaces de centrar el debate en aquellas cuestiones que realmente llevan a la mejora del sistema. Parte de esto es lo que hemos tratado de hacer en este trabajo, tratando de encontrar este espacio que merece la educación en el debate público. Para ello, ha sido muy relevante contar con la ayuda de ANELE, que ha apoyado desde el principio el trabajo de la Red por el Diálogo Educativo, de Rede, y que nos ha permitido editar estos 6 libros con algunas de las claves del discurso que hemos ido elaborando en nuestro trabajo. Lo que nos queda ahora y lo que pretendemos también con el acto de hoy es dar a conocer estos libros, dar a conocer el contenido, animar el debate de las 6 temáticas consensuadas y que siempre este debate esté basado, como decía antes, en evidencias y en el trabajo que todos los profesionales han desarrollado. De modo que poco más, que ojalá que este sea el principio de una búsqueda de ese consenso y de esta constante aportar por parte de todos los que trabajamos en educación para que consigamos tener un sistema lo mejor posible y que no deje a nadie atrás. Y doy la palabra a mi compañero Jesús, si no me equivoco. No, creo que a mí, ¿no? No, pues adelante, Ainara. Nada. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Para todos los que componemos Rede, hoy es un día muy especial y muy emocionante porque es un poco como nuestra puesta de largo, ¿no? Por decirlo así. Hoy visibilizamos de manera pública una parte del trabajo que hemos hecho a lo largo de 2 años, digamos que el trabajo más tangible, ¿no? Que son esta colección de libros que tengo yo aquí, que son los 6 libros que hoy presentamos gracias al apoyo de ANELE, ¿no? Estos libros representan efectivamente un esfuerzo colectivo, un esfuerzo de búsqueda de acuerdos y de un intento de elevar el debate público que hay sobre educación, como decía Miguel, basado en evidencias y basado en una fundamentación educativa y pedagógica rigurosa. Y bueno, es el resultado de años de trabajo, de procesos de reflexión, de compartir ideas, de a veces compartir consensos y disensos, porque eso es lo que es Rede, ¿no? Y compartirlo siempre desde un entorno de diálogo y de apertura y de diversidad. Y bueno, pues el trabajo que hemos hecho, parte del trabajo se ve en estos 6 libros. Y yo quiero agradecer personalmente a ANELE porque es uno de los grandes responsables de poder tener aquí este estuche tan maravilloso, y también a Cuadernos de Pedagogía, que nos ha acompañado en todo este proceso
con la publicación de diferentes monográficos en cada uno de los temas que también abordan los libros, ¿no? Y yo ahora ya, no me voy a entretener más, cedo la palabra a uno de los protagonistas del día de hoy, que es José Moyano, presidente de ANELE, para que, bueno, nos cuente un poco la apuesta, ¿no? Esta apuesta que ha hecho ANELE por REDE y por este trabajo colectivo, cómo lo han vivido y bueno, por qué decidió entrar como parte de esta red del diálogo educativo y cómo hemos trabajado y coordinado esta obra que tenemos delante. Así que, José Moyano, tu turno. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias, Ainara. En primer lugar, quiero felicitar a REDE por la iniciativa de este proyecto. Me parece que, además, en un momento muy importante y muy adecuado para nuestro país. Felicitar a todos los autores porque son los que tienen el mérito de que esto haya podido salir adelante. No solo por su trabajo, sino también por demostrar que el diálogo no solo es posible, sino que además es fructífero y que nos enriquece a todos. Me gustaría hacer hincapié también en el título de la colección, el diálogo educativo. En una sociedad compleja en la que estamos atravesando y estamos insertados, es más necesario que nunca, si cabe, facilitar el diálogo, crear puentes, y tengo que decir que sorprendentemente me he encontrado con gente que no ha querido participar o que se ha marginado, lo cual también es respetable, pero me parece que no era el momento cuando se invita a alguien a poner ideas encima de la mesa, a dialogar y a participar, y en un tema tan importante para los ciudadanos y ciudadanas de un país como es la educación. Incluso ya tengo que deciros que acabo de recibir, desde que se invitó a participar, a muchos allegados, esta palabra que todos tenemos ahora muy reciente, pues que me han pedido que le mande algunas cajas porque están muy interesados. Otros incluso también me han dicho que a lo mejor tenían que haber participado otros, pero yo les he dicho que si no han participado es porque no han querido. Lo que se pretendía precisamente con la colección era abrir la red a que fuera lo más inclusiva posible. Así pues, teniendo en cuenta que para la educación el diálogo es esencial, quiero decir y agradecer que a los editores nos deis la ocasión y la oportunidad de colaborar una vez más con gente de tanta talla y de tanto que aportar a la educación. Agradecer fundamentalmente a Atlántida y a COTES esta invitación a participar y poder sumar en esta iniciativa con lo que nos es propio, que es editar contenido. Confiamos en poder seguir colaborando en aras a la mejora de la calidad de nuestro sistema educativo, y ahora nos ponemos con un tema que nos parece no menos importante, que es difundir este trabajo, difundir vuestras aportaciones, trasladarlas a los equipos editoriales, que ya se ha hecho, a la comunidad educativa y a todo el que muestre algún interés. El dato que acabo de deciros, que ya estamos con la segunda impresión, que es una señal del éxito, también quiero comentaros que se ha puesto, como hace también COTES, la descarga de todos los libros a través de nuestra página web, y que ya tenemos que se han realizado solo en el día de hoy cientos de descargas, con lo cual el interés y la muestra nos llaman mucho la atención y entendemos que está siendo un éxito. Enhorabuena a todos por el trabajo, enhorabuena a todos por una colección que consideramos que era muy oportuna en este momento. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, José. Yo ahora le cedo la palabra a Jesús Manso, que es el otro gran aliado de esta alianza entre REDE y ANELE, y que ha sido un poco el mediador, el coordinador entre lo que hacíamos desde la red y los textos y el trabajo de impresión de ANELE, y que además es coordinador y autor que participa en varios de los libros. Así que, Jesús, para que nos cuentes, bueno, pues el potencial que le ves a esta obra colectiva que presentamos hoy.
Muy bien, gracias y buenas tardes. La verdad es que me sumo a las palabras de alegría, yo creo, por el día de hoy. Creo que hoy es un hito importante para la Red por el Diálogo Educativo, en tanto en cuanto se expresa uno de los productos fundamentales, no el único, pero sí uno de los importantes, que han sido los libros que ANELE hace posible hoy, y que por lo tanto pues también agradezco enormemente. También a mí me toca agradecer a todos y cada uno de los coordinadores de los libros por lo fácil que han hecho mi tarea en este momento, y también al propio José Moyano por la parte de ANELE, con los que la relación ha sido muy, muy continua y ha sido realmente sencillo el poder llegar a tener hoy estos productos aquí desde un punto de vista editorial, por todo el trabajo que han hecho. Me gustaría resaltar en primer lugar que efectivamente todo esto es un contenido y un conocimiento que está en abierto y que va a estar en abierto y disponible para todas las personas, que se puede descargar. No hemos querido en ningún caso hacer un contenido cerrado, sino un contenido que pueda ser abierto y dialogado con todas aquellas personas que quieran, y por lo tanto descargable, ¿no? Desde las páginas web de la Red por el Diálogo Educativo y desde ANELE. Lo que se van a encontrar los lectores en estos libros tiene una base que es lo que en todos los libros se llama el modelo consensuado. Hemos elaborado 6 libros considerando 6 temáticas esenciales del sistema educativo, como es la profesión, el currículo, la innovación, la financiación, la evaluación y la organización escolar, y de todos ellos, a través de un proceso de diálogo entre las organizaciones y entre las personas, hemos llegado a consensuar un modelo de cada uno de esos temas. Ese modelo, además, tiene siempre una misma estructura que se pueden consultar bien en los libros. Parte de un diagnóstico, que insisto, es un diagnóstico compartido entre todas las organizaciones que conforman REDE. Después, un segundo punto en el cual se hace una visión compartida, o cuáles son los principios con respecto a ese tema que se aborda en ese libro. Un tercer aspecto, que son los elementos y las definiciones concretas de cada uno de los aspectos de los 6 elementos que se abordan en los libros. Y en cuarto lugar, siempre hemos considerado muy importante que esto, ver cómo se lleva a cabo, y para eso implementamos un cuarto punto en todos los modelos, que son sobre las estrategias de transición, los modelos actuales a los modelos que se proponen. La forma de trabajo, como bien dice nuestro propio nombre como red y la propia colección, pues tenía como eje el poder dialogar e ir consensuando y viendo posturas distintas. De tal manera que partíamos de documentos iniciales elaborados por los coordinadores que se ponían en debate en distintas asambleas que teníamos. El papel, en este caso, de cuadernos de pedagogía, que está Carmen Pellicer, también ha sido importante porque ha permitido ir elaborando capítulos, artículos en la revista que nos permitían profundizar también, para ir después terminando de armar las versiones finales de esos modelos consensuados de cada una de las temáticas. Y como efectivamente el consenso es complicado, pero también es fundamental que siga existiendo cierto disenso y ciertas posturas divergentes, los libros lo que después acogen siempre son contribuciones particulares, de manera que lo que encontramos en los libros son los modelos consensuados a los que hemos llegado como red por el diálogo educativo, y después hay contribuciones particulares, que en ocasiones son contribuciones particulares de organizaciones de la propia red, y en algunas otras ocasiones son también contribuciones de firmas personales, generalmente más del ámbito académico, profesores universitarios, aunque no solo, que hacían firmas personales sobre las temáticas que se abordan. De tal manera que al final, como decía inicialmente, lo que tenemos es una expresión del trabajo que se ha realizado en la red. Yo creo que al final lo más importante, creo que en el fondo es el proceso que hemos seguido, pero también es muy interesante ver que ese proceso tiene una serie de productos
y el que presentamos hoy, los 6 libros de Anele, creo honestamente que contribuyen o pretende contribuir significativamente a todo el debate profundo que sobre la educación tiene que haber en la actualidad. Muchas gracias, Jesús. Y yo ya le cedo la palabra a otro de los grandes aliados que hemos tenido en todo este proceso, a la voz de Cuadernos de Pedagogía, a Carmen Pellicer, que va a coordinar la parte de la sesión que va a profundizar un poco más en cada uno de los libros que componen esta colección. Carmen, cuando quieras. Bien, pues muchísimas gracias, Ainara. Yo estaba recordando cómo empezó todo esto hace ya 2 años, cuando Cotec, Atlántida, nos invitó a Cuadernos. Yo acababa de asumir la dirección a Rede, aquello que todavía era un germen, con una voluntad enorme de diálogo, de pluralidad, de sentarnos juntos a colaborar para construir, para escuchar las voces de los mejores expertos, los mejores docentes, las mejores escuelas y todos aquellos que teníamos un interés en educar, ¿no? En pintar ese horizonte de futuro, y en pintar y en compartir, ¿no? Esa necesidad de mejorar profundamente nuestro sistema educativo. Y en estos 2 años creo que hemos pasado de ser colaboradores a ser amigos, de ser entidades, Cotec, Atlántida, Empieza por Educar, las universidades, a ser Ainara, Floro, Lucas, Jesús, Mariano, Antonio, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que hemos generado una complicidad entre diferentes, que creo que es una semilla que necesita nuestro sistema educativo para realmente avanzar. Y a partir de ese trabajo y de esa red y de todos los cómplices que se han ido uniendo y de todo el trabajo de reflexión, los artículos en estos últimos meses también sobre la ley y los gérmenes de estos libros, creo que hemos logrado pintar ese horizonte. Pero la visión de futuro que es necesaria para cualquier cambio debe convertirse en un acontecimiento, pasar de las ideas y de las palabras a ser. Y yo creo que esa voluntad que tiene esta colección, que cuaja, y también vaya mi agradecimiento a Anele por el esfuerzo que se ha hecho, ahora es el principio de esta colección. Ahora que está encima de la mesa, hay que encarnarla en los procesos de mejora no solamente de los centros, sino también de las aulas de todo el país. Así que empieza realmente nuestro trabajo de expansión, de comunicación, de compartir, ¿no? Y de hacer cuajar todo esto en el día a día con los más importantes, que son nuestros alumnos y nuestras alumnas. Voy a dar muy poquitos minutos a cada uno de los coordinadores para dar alguna palabra sobre la colección. Y empiezo con mi buen amigo Jesús, que va a empezar a hablar del primer libro, el libro sobre el profesorado, ¿no? No sé si es verdad que la calidad de un sistema educativo se mide por la calidad de sus docentes, Jesús, pero ¿cuáles son las claves de vuestra reflexión? Gracias, Carmen. Pues esta cuestión la hemos discutido, si os acordáis, en la asamblea, ¿no? Si la mítica frase del informe McKinsey era verdad o no, el techo de cristal del sistema educativo está en la docencia, lo llegamos también a cuestionar, fue muy interesante. Bueno, la verdad es que el libro de la profesión docente, si se acordarán bastantes personas, tuvimos la suerte de hacer una presentación en julio del año 19. O sea, ya dejamos ahí solamente este primer libro, que fue el primero. Y bueno, la verdad es que en este sentido nos sirvió de inspiración también para el resto de los libros en cuanto a la estructura, ¿no? En este caso, lo característico de este libro que se puede consultar es que, además del modelo consensuado, se realizó también una encuesta sobre el modelo de profesión docente actual, y ahí tienen un capítulo Lucas Gortázar y la propia Ainara Zubillaga con esos resultados de la encuesta. Esto se hizo en algunos otros libros, quizás se diga después, pero es importante. Y esto también nos permitió a algunos de las personas que estuvimos en este trabajo de profesorado participar en unas jornadas que el Ministerio hizo en noviembre del 18 también, concretando algunas cuestiones de nuestro modelo más concretas. Después el libro ha contado con contribuciones tanto de organizaciones de Rede como de las firmas personales, y aunque quizá me coma el tiempo diciendo esto, pero para mí
casi lo más importante es reconocer el trabajo de las personas que han dado contenido al final al libro, y también, pues en este sentido, que se pueda saber y que todo el mundo entienda, ¿no?, la diversidad de voces que configuran este trabajo. Tenemos un capítulo realizado por el Proyecto Atlántida, Antonio Bolívar y Florencio Luengo fueron los autores. Empieza por Educar, con Elisa Goñi y Miguel Costa. El grupo Actitudes, con Ángel Pérez Puello, Óscar Casado y David Ortiguela. La Fundación Trilema, con Carmen Pellicer y Martín Varela. También un capítulo sobre la profesión docente del colectivo Lorenzo Luzuriaga, Aurora Ruiz y Ana Oñorbe. También participaron escuelas católicas, José María Alvira, Irene Arrimadas y Elín Lun. Y también Mejora tu escuela pública, está también por aquí Ana Hernández, que participó como autora en uno de los capítulos de este libro. Y además este libro cuenta con la contribución de firmas personales a los que invitamos a realizar capítulos específicamente, como fruto de sus aportaciones en las asambleas. Digamos que las asambleas que teníamos como red, invitábamos también a gente que no era de la red, pero que era especialista en estos temas, y les pedimos a Juan Manuel Escudero, de la Universidad de Murcia, a Juana María Sancho Gil y Fernando Hernández, de la Universidad de Barcelona, a Carlos Magro, que también está por aquí, de la Asociación Educación Abierta, y a Mariano Fernández Enguita, de la Universidad Complutense de Madrid, que realizarán también 4 capítulos. De tal manera que, bueno, pues yo creo que se cuenta con un libro que efectivamente incluye principios básicos sobre la profesión, que lo mejor para saberlo es leerlo, y así hacemos publicidad del libro, pero también complementado y matizado por muchas voces diversas que yo creo nos permiten tener una visión armónica, pero también discordante en algunas ocasiones, sobre la compleja profesión docente. Bien, Javier Valle, coordinador del de Currículum, el libro de Currículum, de rabiosa actualidad. No sé si preguntarte por el libro o por tu optimismo. ¿Tendremos el currículum que nos merecemos, Javier? Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Lo primero, gracias, Carmen, por la pregunta. En 2 minutos y medio no pretenderás que te la conteste. Pero bueno, en cualquier caso, también antes de empezar, yo sí quisiera aprovechar esta oportunidad para mandar un saludo y un abrazo fuerte a todos los profesores que tanto esfuerzo están haciendo en estos tiempos de pandemia, ¿vale? Bueno, no sé si tendremos el currículum que queremos. Yo creo que una de las formas posibles de construirlo es colaborando desde las distintas asociaciones, colaborando desde la sociedad civil a aportar ideas. Y este es el objetivo de este libro, el aporte de ideas desde el diálogo y desde la diversidad y desde la pluralidad. Yo creo que uno de los valores principales es que precisamente integra el documento que REDE, la Red por el Diálogo Educativo, ha generado en relación a este tema del currículo. Y yo creo que puede ser un punto de partida para la reflexión. Evidentemente, con sus matices, con sus perspectivas plurales, que son precisamente las que se reflejan desde el libro, ¿no? Yo creo que hay algunos elementos comunes a todo el libro, ¿no? Y es que es necesario un cambio curricular potente, no solo por la LOMLOE, sino porque parece una demanda clara, una demanda social en el profesorado, en las familias, y que este nuevo currículo pues, tendría que tener algunos elementos, entre otros ser un currículum competencial, atender probablemente a elementos de internacionalización de nuestro contexto más próximo y no tan próximo, y desde luego adaptarse en cualquier caso a nuestra propia realidad. Una realidad que es compleja territorialmente por nuestra organización del Estado, es compleja ideológicamente porque en estos momentos vivimos una polarización bueno, pues bastante marcada en nuestra vida política, y es compleja por un sistema educativo que estructuralmente hace convivir a 3 redes, la pública, la concertada y la privada, que tienen que entenderse. Entonces, desde ahí se escriben las distintas aportaciones del libro. Desde la perspectiva internacional se aborda por parte de José Moya todo lo que tiene que ver con la OCDE y la brújula del aprendizaje en el currículo. En esa perspectiva también internacional plantea Ainara la competencia global como un aprendizaje imprescindible para ciudadanos en un planeta globalizado. Y del proyecto Atlántida, Antonio Bolívar y Florencio Luengo abordan la cuestión de la sostenibilidad
y la importancia de integrar los ODS en el currículo. También desde una perspectiva internacional se abordan, como no podía ser de otra manera, las competencias clave de Unión Europea, y eso nos daría el marco, digamos, amplio internacional. Desde la perspectiva de la concreción curricular, el libro cuenta con muchísimas firmas. Por ejemplo, el INLUN de Escuelas Católicas ofrece una interesantísima visión sistémica del currículo. De la Fundación Promaestro, Jorge Úbeda nos habla de la razón ampliada como un elemento que puede integrar las competencias de una manera concreta. El colectivo Lorenzo Luzuriaga nos hace una propuesta muy interesante en la que hacen primar la reflexión sobre la importancia de los fines, de ajustar el currículo a los fines, un currículo que sea coherente, flexible, comprensivo, evaluable. Y por su parte, desde el Centro de Estudios Superiores Don Bosco, María Pacheco nos apunta también una idea bien interesante de cómo a través de la transdisciplinaridad, la interdisciplinaridad, abordar un currículo integrado. Yo creo que son perspectivas múltiples que se complementan y que el objetivo de ofrecer una reflexión diversa está cumplido. Son los lectores los que tendrán que darnos cuenta de si lo hemos cumplido en mejor o en peor medida. Gracias, Carmen. Gracias, Javier. Bueno, Ainara, no necesitas presentación. Yo creo que era el más difícil de todos, porque te voy a hacer la pregunta del título. ¿Qué es realmente innovar en educación? Bueno, pues en este libro queríamos no tanto recoger experiencias o proyectos de innovación, que era un enfoque, ¿no?, de la innovación que venía haciéndose de manera más tradicional, ¿no?, aunque sean dos conceptos que parece que chocan, sino extraer de todo eso aquellas características que nos permitiera la construcción de un sistema educativo innovador. Ha sido un poco el eje que ha llevado a la construcción tanto del documento consensuado de REDE como el eje vertebrador de todos los artículos, contribuciones y artículos personales que constituyen el libro, ¿no? Entonces, bueno, lo más complejo era efectivamente llegar a esa visión compartida, ¿no?, de qué es ese constructo tan manido a veces, ¿no?, que es la innovación educativa, y que además, bueno, ahora con la pandemia efectivamente pues se ha puesto sobre la mesa, ¿no?, a marchas forzadas pero necesarias, ¿no?, y que está jugando un nuevo rol en los escenarios educativos, ¿no? Y para mí las claves fundamentales del libro y de todas las contribuciones que lo configuran son, yo creo, las 4 claves de esa visión compartida que desde REDE hemos construido, ¿no? Para nosotros innovación era, en primer lugar, tenía que estar basada en conocimiento, tenía que superar las opiniones, las inercias y un poco las prácticas que tradicionalmente habían estado por sistema en las aulas, pero basadas en poca evidencia y en poco fundamento pedagógico. Tenía, por otro lado, que plantear una mejora de los procesos de aprendizaje, no era el cambio por el cambio. Por otro lado, apostábamos por un marco de lo colectivo sobre lo individual, por eso pasábamos de las experiencias y de los proyectos a, bueno, cuáles eran aquellas características que configuraban un sistema, ¿no? Partíamos del centro, comunidad de cambio, cogiendo un poco también la famosa frase del libro de Mariano Fernández Enguita, que es otro de los grandes componentes de REDE, de más escuela y menos aula. Y por último, entendíamos que la innovación nunca podía realizarse a costa de dejar atrás a alguien. Entonces apostábamos por un marco de inclusión que fuera un marco general de toda la innovación que se pusiera sobre la mesa. Y así, pues el libro recoge desde modelos de innovación de las distintas organizaciones, algunas que componen REDE, pues Luzuriaga, Trilema, Atlántida y Escuelas Católicas, y luego firmas individuales que también abordan la innovación desde estos principios de la visión compartida. Muy bien, muchas gracias, Ainara. Antonio, yo creo que cuando empezamos el tema de organización nunca pensamos que íbamos a desorganizarnos tanto como nos hemos desorganizado por la pandemia, que ha logrado vencer la rutina y ha logrado romper las barreras. Yo creo que tu libro es de rabiante actualidad. Vamos a lograr organizarnos de otra manera. Sí, y hay muy buenos informes, sobre todo internacionales, de personas de tanto prestigio como Linda Darling-Hammond, Andy Hargreaves o Michael Fullan,
que dice es una oportunidad para reinventar y reorganizar la escuela. Lo que queríamos, cuando Rede nos encargó el tema de la organización escolar, a Mariano Fernández Anguita, él se ha encargado propiamente del libro que yo ahora presento, y yo y Álvaro Ferrer nos encargamos en el número que salió en noviembre de Cuadernos de Pedagogía. Lo que queríamos era no plantearnos pues, una organización administrativista como aparece en los manuales o a la entrada de un centro, sino qué otro tipo de organización escolar tenemos que tener si queremos los cambios deseados. Yo suelo citar muy repentinamente un texto de Richard Elmore que dice: si queremos cambiar los papeles que las personas desempeñan en una organización, en lugar de proclamarlo, tienen que colaborar, hay que trabajar por área, no por asignatura, etcétera. En lugar de proclamarlo, organicemos, ¿no? Creemos las estructuras y los contextos que fuercen a las personas a trabajar en esa línea que queremos. Es desde esa perspectiva desde la que se organizó el número de cuadernos y ahora, sobre todo, el libro más profundamente que presentamos. Mariano Fernández Anguita hace la presentación del texto y, en segundo lugar, como es habitual en lo otro, el acuerdo a que Rede llegó de cómo cambiar la organización escolar y desde esa perspectiva cómo diseñar un nuevo modelo de organización escolar. A continuación se tratan diferentes aspectos. Yo mismo trato otra gobernanza para dinamizar la organización de los centros. Este término gobernanza, que bueno, es un cierto neologismo, pero que quiere decir no gobierno, gobierno es el que dirige la nave, y la nave no puede ser dirigida por solo uno, sino por otras dimensiones. Javier Martínez Elorrio presenta cómo innovar en la gramática escolar de la escuela. Mariano Fernández Anguita mismo se encarga del espacio y de los tiempos escolares, algo que hace también Daniel Gabaldón desde su propia experiencia y la perspectiva de colaboración por parte de los profesores en el centro y en el aula. Y una tercera parte se invitó a personas que desde la práctica estos aspectos los recogieran con aspectos innovadores, como es Nélida Zaitegui, que lleva tantos años en la innovación y ahora, desde su propia experiencia de presidenta del Consejo Escolar Vasco, la perspectiva de la participación y cómo podría ser esa participación más allá de las representaciones formales. Y Amparo Escamilla, también muy conocida como consultora, pero presenta desde el Liceo Europa otro modo de organizar para tratar la diversidad, y Ana Hernández, que también está aquí presente y que va a participar, también desde el propio Instituto de Leganés, cómo organizar la gramática escolar de otro modo que es posible. La organización escolar en conjunto no ha sido, forma parte de la gramática básica de la escuela, de aquello que un poco permanece intocado y, como dice en un libro que se tradujo en castellano, seres son el predecible fracaso de la reforma educativa. Y lo que viene a decir es: cualquier reforma fracasará si no toca los aspectos que organizan el trabajo, los tiempos, los espacios de los profesores, ¿no? Y sin embargo, todo hay que decirlo. Eso es muy complicado tocarlo, porque toca intereses, ¿no?, inveterados. Nuestra propia reforma, los LOE, pues levemente hace pequeños retoques, pero no más allá de esto. Esto es de lo que trata el libro en conjunto, desde una perspectiva de redes, diferentes dimensiones y aspectos de la práctica que ejemplifican esos otros modos de organizar los tiempos y los espacios. También es verdad que la LOE, por decirlo todo, deja espacios abiertos para que los profesores puedan organizar con consenso de otros modos las áreas, los tiempos o los espacios. Muy bien. Pasamos a evaluación, Javier, con poquito tiempo. Pero te voy a preguntar también por el título: evaluación y responsabilidad. ¿Curioso maridaje? Cuéntanos. Gracias, Carmen.
Buenas tardes a todos y todas. Pues sí, es un maridaje que ha sido sobre el cual hemos construido el modelo de evaluación que hemos compartido en Rede y sobre el cual me gustaría pues destacar nuestra visión. Cuando digo nuestra, digo la que hemos compartido todos en este magnífico foro que es Diálogo Rede. Y bueno, básicamente nosotros lo planteamos inicialmente como que este tipo de evaluación debe contribuir sobre todo a las mejoras sustanciales en el aprendizaje del alumnado hacia una educación inclusiva, equitativa y de calidad. También para nosotros la evaluación de la que se habla debe fortalecer la profesión docente. De hecho, en el libro también hay voy a citar algunos artículos, está el artículo de Proyecto Atlántida, con un modelo de autoevaluación de centros, con el capacidad profesional docente, el modelo de CPD. Y también, por supuesto, debe ofrecer una información pública de calidad. Esto nos hace tener una visión de la evaluación que se construye sobre 6 pilares básicos que entiende la evaluación educativa, que entiende que la evaluación educativa debe construirse sobre un marco de evaluación consensuado, debe estar basada en conocimiento científico y además generar este conocimiento, promover una cultura evaluativa de todos los agentes y vincular y conectar sus distintas categorías, finalidades, focos y agentes de evaluación. Estamos hablando de un elemento que es transversal a todos los otros elementos que se han ido citando en los libros. Entonces es algo bastante complejo. Y sobre todo, pues debe fomentar más la responsabilidad, y este es el maridaje, ¿no?, por parte de los agentes y promover un diálogo abierto y constructivo sobre la educación que esté basada sobre todo en la información como bien público, que es lo que en definitiva nos proporciona la evaluación como herramienta de mejora del sistema. Y básicamente esas son las claves. Ya digo que ha habido excelentes artículos a lo largo del libro, también una encuesta, en este caso también se hizo una encuesta con una participación de unos 500 docentes, allá por julio de 2019 creo que presentamos los resultados. Y en cuanto a participaciones, pues aparte de las que ya se han citado, que ha sido muy común su participación en el resto de libros también, Fundación Trilema, Carmen con tu Evaluar es Aprender, excelente artículo, Proyecto Atlántida, que ya lo he citado, Colectivo Lorenzo Luzoriaga y Escuelas Católicas, con artículos más generales sobre la evaluación. También 3 firmas excelentes. Enrique Roca nos ha presentado una revisión sobre la titulación de la ESO, las consecuencias en la repetición, de las cuales también se habla en el modelo de evaluación Rede. Francisco Luna, que es director del ISEI con amplia experiencia en evaluación externa, y Joan Mateo también con un excelente artículo, además quizá más teórico, ¿no?, sobre un nuevo paradigma de evaluación, que es evaluación del desarrollo, más acorde con esta sociedad compleja. Yo creo que aparte de las claves que se ofrecen en el modelo Rede, el resto de artículos acompañan a todo esto. Y bueno, creo que es una excelente publicación que estoy seguro que despertará más preguntas que soluciones, pero que seguro que no deja indiferente a nadie. Bien, pues el último libro, Lucas, es el dedicado a la financiación. ¿Se puede o se quiere pagar la excelencia educativa? Muchas gracias, Carmen. Pues yo creo que la financiación, por muchos motivos de los últimos, que tienen que ver con la historia educativa de los últimos 10 años, era un elemento central muy complejo, pero que no podíamos dejar de abordar. Principalmente por 2 motivos. Por el fuerte caída, fuertes recortes del presupuesto educativo entre 2010 y 2014. Y también porque la financiación fue uno o quizás el motivo de la ruptura de la subcomisión, que no deja de ser uno de los gérmenes que nos trae hoy aquí. En ese sentido, cuando tratamos de organizar una reflexión colectiva sobre un modelo de financiación, nos centramos en 3 elementos. Primero, ¿cuáles eran los déficits fundamentales que tenía y que ha arrastrado el sistema educativo durante muchos años para garantizar esa calidad y equidad que se está buscando? Segundo, ¿cuáles eran los problemas que tienen que ver no solo con cuánto, sino con cómo se gestionan los recursos y de qué manera gestionarlos de manera más eficiente? Y finalmente, cerrar el círculo de esa reflexión pensando cómo y cuánto cuesta financiar el modelo Rede, el paquete de decisiones que habíamos estado discutiendo durante tantos meses, ¿no? No solo hicimos una reflexión, sino que concretamos y pusimos números a todo eso
y personalmente estoy muy contento de ese trabajo porque creo que no se ha hecho algo así nunca en España. Es decir, poner encima de la mesa un proyecto y un plan de financiación. Ahora que la LOMLOE habla de hacer un plan de financiación del sistema educativo, nosotros pensamos que esta reflexión es probablemente genuina en ese sentido porque engloba los 5 pilares de la transformación y del consenso del sistema educativo en torno a un proyecto de financiación. Sí que creo que es importante tener en cuenta algunas reflexiones que son las que se recogen en el libro. No voy a repasar a los autores, están ahí, los podéis encontrar y son todos magníficos, pero es muy importante de nuevo entender lo que ha pasado en la crisis económica para comprender dónde están algunos de los déficits, mejorar y garantizar la equidad de la financiación, y para eso hay que hacer fuertes esfuerzos tanto en transparencia como en participación. Una financiación opaca genera desconfianza del sistema educativo. Ser creíbles ante la sociedad mediante un plan de financiación, ser creíbles ante los gobiernos, ante los ministerios de Hacienda, ante las consejerías de Hacienda. Ser creíbles con un plan nos permite decir que lo que vamos a hacer tiene unos objetivos concretos y eso es lo que queremos financiar. Y finalmente ser racionales, planteando una racionalidad en la financiación de cuánto cuestan las cosas y en concreto cuánto cuesta el puesto escolar, que es algo que se discute mucho, pero de una manera muy profunda y sofisticada. Cada servicio educativo tiene un coste que queremos lograr con cada uno de ellos. En fin, he recogido reflexiones de nuestros autores y autoras de forma de agradecimiento y solo me cabe decir que creo que es una aportación muy importante que refleja una reflexión profunda de muy distintas sensibilidades en un tema tan conflictivo como el de la financiación. Gracias, Carmen. Bien, pues muchísimas gracias, Lucas. Muchísimas gracias a todos los coordinadores, los autores, los colaboradores, los maquetadores, editores, en fin, todos los que han tenido mano en estos libros que ya están colgados en la web de ANELE y en la web de REDE y que se pueden descargar. Y para mí es un honor y un placer dar paso a Floro, este espíritu libre capaz de movilizar lo inmóvil y que de alguna manera siempre está detrás de todas estas locas iniciativas que quieren transformar las cosas. Así que, Flor. Muy bien, Carmen. Pues sí, la verdad que es un día muy alegre. Hemos hecho un repaso en 40 minutos. Algún día veremos además la fuerza de 6 cuadernos de pedagogía y 6 libros como los de ANELE, porque supondrían, como hemos dicho algunas veces, una gran novedad en nuestro sistema educativo, al menos de cómo se han gestado desde abajo y se quiere sumar a mucha más gente. Bueno, nos toca, aquí está mi amigo Carlos y Floro, nos toca ceder palabras. No sé cómo, quizá el chat vaya a ser la manera en que podamos ver qué gente quiere hablar. Vamos a intentar primero que podáis intervenir los invitados, algunas dudas que tengáis, que queráis preguntarnos, y después ya damos la palabra quizá más a nuestros amigos de REDE, los más internos que conocen y han conocido los debates en las asambleas. Por lo tanto, primera invitación para resolver algunas ideas a través de los propios autores o nosotros mismos y tener unos 15 o 20 minutos para charlar con los que habéis venido a este webinar, que es para nosotros una auténtica puesta de largo, ¿no?, del trabajo de estos 2 años. Adelante, Carlos, ¿te parece bien? ¿Tú estabas, cómo lo hacemos? ¿Cogemos a través de chat? Porque no vemos las manos levantándose. Bueno, buenas tardes. Podemos también recoger las preguntas que en el apartado de preguntas y respuestas queréis hacernos. ¿Hay alguna ya? De Carlos Utrera. Si queréis, podemos empezar por ahí y también yo creo que también podemos distribuirlas, ¿no? Floro, a quien mejor pueda responderla. Entonces yo sí, y ya veo también que hay alguna mano ya levantada, o sea que podemos ir manejando. Carlos Utrera, que tienes la mano levantada, recojo tu pregunta y se la lanzo a quien crea que puede, ¿no?, que puede responderla de los coordinadores de los libros. Carlos dice que cuando hablamos de currículum tendemos a confundir el currículum con contenidos, ¿no?, con cómo se organizan esos contenidos, cómo se abordan, y él dice que muchas veces olvidamos el alma, lo pone entre comillas, no sé, Carlos, qué significa, olvidamos el alma y el tipo de personas que queremos desarrollar en la escuela. Y entonces dice, ¿cómo debería abordarse a nivel curricular esta variable que no evalúa, por ejemplo, PISA? Yo os la dejo ahí encima de esta mesa virtual que tenemos o Floro, tú si quieres también. Sí, no, si te parece, porque para eso tenemos
a expertos dirigiendo libros, el propio Javier, que estamos estos días peleando con ese término, a ver si la LOMLOE, que por fin lo dice y lo pone en portada, lo logra. Así que, Javier, coméntalo un poco si quieres sacarlos. Bueno, yo creo que el documento de Rede y todo el libro está permeabilizando la cuestión de que el currículo debe estar al servicio de las personas y su primera función, lo dice el documento de Rede, no solo es la socialización o la preparación para el empleo, sino enseñar a ser, es decir, preparar personas. En el elemento curricular esto tiene que estar presente, en las competencias está, porque las competencias incluyen actitudes, una dimensión que tiene que ver con los sentimientos, con las emociones, con los valores. Evidentemente hay que mejorar las formas de evaluar esa dimensión más de alma de la competencia, pero habrá que buscar la manera de hacerlo. Yo creo que no es tan difícil integrarlo y que en todo el libro de Rede está presente la necesidad de hacerlo. Evidentemente los contenidos no son solo cognitivos, son también emocionales, axiológicos, actitudinales, y eso yo creo que estará presente en la reforma curricular que viene. Muy bien, muchas gracias, Javier. Floro, ¿tienes el micrófono apagado? No sé si... No, quería decir que también unos segundos, ampliando el gran tema de currículum, que es de gran actualidad, es una enorme alegría que la LOMLOE plantee de manera clara el aprendizaje competencial, que cerró con esos estándares tan duros ligados al contenido, pregunta que hace Carlos, en este caso la LOMCE, y yo espero que nos la juguemos de manera pausada, que los contenidos están ahí y van a estar siempre, pero que la competencia en este caso y el saber hacer va a ser trascendental. Por fin una ley lo coloca al frente y esta va a ser una enorme oportunidad que esperemos que supere la guerra enorme que ha existido en los artículos, no digamos en las peleas sobre la educación especial, la concertada y la pública. Ahora se trata de ver cuánta gente quiere discutir sobre si es el momento de qué enseñamos, cómo enseñamos y pudiéramos dar un salto nuevo, ¿no? Ojalá. Vamos, si quieres, Carlos, a por otra. Sí, voy a insistir mientras que van llegando ya alguna más ya, pero mientras que llegan alguna pregunta más, porque el mismo Carlos hacía un matiz interesante, creo. Creo entenderte, Carlos Utrera, si no me lo corriges con una nueva apreciación, pero creo que vienes a decir que al final el currículum será el que sea, mejor o peor hecho, esperemos que esté mejor hecho que el anterior, pero tú creo que estás poniendo, entiendo, cuando dices ideología metodológica, cuando dices metodología, lo que creo que estás diciendo es que nos la jugamos mucho en la apropiación que se hace en los centros de currículum, el que sea. Y entonces, o sea, que estás ya poniendo un poco el acento sobre esta importancia que tiene la apropiación curricular, y ahí hay cosas que Bolívar conoce bien, que tienen que ver con la autonomía de los centros, que Ana, que está en un centro, sabe, y Carmen, que están en centros, saben que es la lucha diaria, ¿no? Cómo me apropio en mi escuela del currículum. Entonces, ¿cuánto terreno tenemos en esa apropiación en los centros? Se lo pregunto, por ejemplo, a Antonio, a Ana, a Carmen, a cualquiera de los tres o a cualquier otro, para, bueno, pues en algunos casos mejorar lo que nos deje el currículum que nos dejen dentro de unos meses. Y yo mismo puedo decir algo. Y es verdad que esa proclama de los centros gozarán de autonomía pedagógica, organizativa y curricular es algo que yo descubrí, venía ya en la Ley General del 70 y se repite continuamente, pero desde nuestra perspectiva de la organización, pues es un poco y cómo capacitar a los centros para que hagan un uso propio de esa autonomía y que además esa autonomía no sea acaparada por la regulación que, más allá del currículum central, hagan las comunidades autónomas, como estamos acostumbrados, ¿no? Y en este aspecto da igual que sean de un bando que de otro. El tema es, para sentar su sello propio, acaparar ese currículum. Una vía, que la que se puede regular, es dejar un espacio abierto para los propios centros, como ha hecho Portugal, ¿no? Con el 20 o el 30. Pero claro, lo de Portugal lleva ya, ahora el 20, pero lleva un espacio escolar, pues 20 años. No es algo que se decreta, sino algo al que hay que acostumbrarse, etcétera, ¿no? Pero lo que sí es claro es, si queremos dar respuesta al ODS 4 de una educación inclusiva para todos los alumnos, todos no son iguales, los contextos son muy complejos y muy diferentes,
y es ahí a donde ningún currículum central puede dar respuesta y es cada centro el que tiene que darla. A mí sí me gustaría añadir, Carlos, muy brevemente, que creo que tenemos mucho más espacio de libertad de interpretación curricular del que nos tomamos. Creo que los centros, en los nuestros nos saltamos muchas reglas y al final los decretos te dan unos contenidos que es misión del centro interpretar. Yo siempre digo que termino el currículum el primer día porque lo leo entero. Los 23 o 27 contenidos de mi área los leo el primer día y como luego ya he acabado, pues me queda todo el año para hacer otras cosas. O sea, nadie me dice ni cuánto tiempo, ni de qué manera, ni con qué recursos. Es decir, eso está abierto a la creatividad, pero eso requiere varias cosas. Una es una formación docente con mucho ingrediente de reflexión, de investigación, de rigor. Dos, una cohesión de equipo educativo con un proyecto claro de dónde se quiere llegar y cómo llegar, ¿no? Y luego una inspección educativa que dé un voto de confianza a la profesionalidad de los docentes y a la calidad también de las escuelas que quieren hacer una apuesta diferente. Y mucho respeto también para la pluralidad, para que haya diferentes modelos y propuestas y formatos, ¿no? Y eso se mime desde la administración como semillas de cambio. Gracias, Carmen. No sé, si alguna más queréis... yo no... Carlos. No quiero empujar a nadie. Dime, Floro. No, avanzamos si quieres, porque empieza sí, a haber muy bien, muy bien. Empieza a haber cuestiones interesantes. Pregunta una maestra de a pie madrileña y lo dice: quisiera saber si hay alguna estrategia para hacernos llegar a los docentes estas interesantes conclusiones. Dice: sé que podemos descargarnos los libros y yo en mi centro los compartiré, pero ¿hay algún otro acercamiento? Bueno, yo creo que en este caso podríamos quizá hacer un pequeño repaso. Estamos aquí parte de la coordinadora y cualquiera de nosotros podría, el propio Lucas, la propia Inara, si quieren comentar algo. ¿Cómo podríamos decirle a todo este tipo de gente que va a descargar los libros pero quiere algo más, cómo se acerca uno a redes? Flor, si me permitís, ¿Sí? yo no tengo que hablar, pero lo que señala Maite es importantísimo. Sí. Lo que se dice Maite, lo que nos está diciendo Maite es algo que evidenciamos cada día más, que es esa brecha que hay entre la investigación, los estudios, los artículos y el día a día, ¿no? El día a día en el que se abre la escuela y entramos en el aula y estamos ahí con los alumnos y con nuestras compañeras y compañeros. Entonces yo creo que nos está planteando una reflexión que no sé si tenemos respuestas aquí, pero desde luego que tenemos que poner encima de la mesa, que es cómo acercamos estos dos mundos que parecen que viajan en universos paralelos, virtuales los dos ahora, pero paralelos, ¿no? Cómo acercamos el mundo de la reflexión y de los artículos y de la investigación al mundo del aula. En Rede la suerte que tenemos es que tenemos personas de los dos mundos que nos están ayudando a tirar estos puentes, ¿no? Pero necesitamos pensar bien eso que plantea Maite, que me parece una pregunta muy pertinente. Sí, es verdad, Carlos, lo que dices, pero además la dice con cierta urgencia. Nosotros que vamos a debatir, y así ya os informamos a todos, qué va a ser de Rede en una segunda fase, cómo nos organizamos, cómo hacemos visible este trabajo, incluso cómo lo hacemos llegar de manera más práctica, como acaba de plantear Maite, tenemos un reto. Quizá podamos intuir ahora algunas cuestiones para que eso sea una posibilidad, pero no sé si hay alguno de la coordinadora que quiera incidir un poco en cuáles pueden ser algunas líneas para que los docentes no solo se descarguen los libros, sino puedan entrar en contacto pues inmediatamente con la red. Ya sabéis que estamos ahora muy online, no estamos facilitando las asambleas clásicas que hacíamos y de ahí que permanentemente invitáramos a cualquier pregunta como la de Maite a que se integrara en el propio grupo, sino que en este caso va a ser pues a través de estos encuentros online. ¿Alguna consideración más para Maite? A mí me gustaría añadir que la puerta de Cuadernos siempre está abierta y que un poco en este año vamos a dedicar toda la sección de experiencias educativas a aterrizar todo esto. Entonces, invito encarecidamente a que se aterrice esto y se contacte con Cuadernos como una forma también de hacer ese diálogo de forma práctica y que podemos poner recursos para incluso desplazarnos a los centros o recoger esas experiencias que recojan todos estos aspectos de mejora. Bien, haces bien, Carmen, en recordarlo. De hecho, íbamos a decirle, Anele y Cuadernos están siendo nuestra voz, nos están permitiendo que esto continúe. Yo creo que, como decías el otro día, se la juega de nuevo Cuadernos el próximo año, como esperamos pedirle también a nuestro amigo Moyano, en que esto va a tener continuidad y que las experiencias y el contacto directo con las conclusiones a las que se llega en libros tan rotundos como estos, pues no han hecho sino empezar para entendernos.
Ahí, si me permites, Carlos, y se lo voy a dar esta pregunta a Moyano, una consideración de Alfonso Cortés muy, muy curiosa. Y mira, preguntas no se pueden hacer cuando hay 6 libros que se regalan. ¿Es un lujo regalar 6 libros hoy día, amigo Moyano? Bueno, yo creo que lo que es un lujo es tener un equipo como el vuestro para poder hacer llegar a la comunidad educativa una colección de la calidad con la que se ha estado trabajando. Yo creo que evidentemente las empresas tienen que tener rentabilidad y no se pueden estar realizando experiencias de todo gratis, pero nuestro interés es fundamentalmente contribuir en la mejora de la calidad de la educación y yo creo que siempre va a haber un espacio para trasladar a la comunidad educativa cuáles son los referentes que tenemos que poner en marcha para que la innovación y un mejor proyecto educativo se implante en nuestros centros y en nuestras escuelas. A mí me preocupa enormemente el tema de la formación del profesorado. Fue el primer libro y me parece que de ahí pende mucho de lo que tiene que ser la mejora educativa, pero lo que sí quiero aprovechar para deciros que no solo desde Areles, sino desde el trabajo que se hace a nivel de la edición educativa, pues me ofrezco y tiendo la mano para poder seguir con las experiencias que creamos que son convenientes en este recorrido, en este camino que hemos iniciado. Bien, vamos a acabar pronto, Carlos. Un momentito, Floro, por contestar un poco a Maite, ¿no? Y cómo se acerca a REDE. Bueno, pues REDE es un espacio cuyo primer principio es la apertura absoluta y la bienvenida a todo el mundo, porque precisamente la inclusión, ¿no?, es uno de nuestros ejes vertebradores, ¿no? Es cierto que igual que este acto, igual que un acto, digamos, final de esta primera fase de REDE, iba a ser público, donde efectivamente podíamos encontrarnos físicamente, pero bueno, como otras muchas cosas, ¿no?, la situación de la pandemia se comió esa oportunidad, pero y enlazo con la pregunta también de Carlos, en esa reflexión que tenemos pendiente nosotros como REDE, de futuro de REDE, la pregunta de Maite es clave y la posibilidad de acercamiento, porque esa misma división que ha sentido entre la investigación y la práctica es una división que nosotros internamente en REDE también hemos vivido en múltiples sesiones, ¿no? O sea, se han encontrado, ¿no?, la parte más académica con la parte más a pie de aula, ¿no? Y efectivamente, en ese futuro planteamiento que hagamos de REDE, pues es un tema que tenemos que abordar y que tenemos que buscar modalidades, soluciones y fórmulas, ¿no?, para acercar dos mundos que tradicionalmente, al menos en España, viven de manera más paralela que convergente y que bueno, pues que por supuesto abrimos la voz a través de la web y de quien quiera ofrecer pues un poco esas soluciones y cómo unificamos esos lenguajes y esas formas de actuar. En esa línea, Moyano, Carmen, ¿sería fácil que nuestros libros sean comunicados a los centros de este país en su conjunto y puedan saber que están ahí y que son fácilmente descargables? ¿Se puede conectar? ¿Se puede hacer llegar? ¿Consejerías? Moyano, Carmen, ¿cómo lo veis? Bueno, en principio las consejerías ya tienen toda la información. Hoy precisamente he hablado con 5 de ellas y me han pedido y me han incluso que le enviara algunos lotes más, independientemente de que se los pueden descargar. Pero también vamos a poner en marcha que nuestra red comercial, que llega a todos los centros, 27.000 centros que hay en el país, pues también puedan aprovechar estas circunstancias para incidir en la formación del profesorado y hacer llegar a través de la red comercial, que es muy capilar, el que lleve esta iniciativa. Y, por supuesto, tendremos que seguir hablando para ver cómo podemos plantearnos los próximos retos. Y por supuesto, Cuadernos, siempre dispuesto a colaborar, daremos difusión a los libros, sobre todo a la versión digital, porque como sabéis, Cuadernos está creciendo mucho también en América Latina, lo cual creo que es una puerta también de difusión de toda esta reflexión y ese trabajo muy interesante. Pues publicaremos en los próximos números. Carlos, hay solo 2 preguntas más, ¿verdad? Sí,
Sí, hay dos. Julio Navarro Sí. plantea sobre formación docente. Aquí podéis también hablar, ¿no? Jesús, el propio Miguel, ¿no? Bueno, todos, ¿no? Dice sobre la formación docente, ¿dónde se debería incidir? ¿En la formación inicial o en la permanente? ¿En los contenidos o en las metodologías? ¿En la investigación o en la práctica? La verdad es que él ha dado la respuesta perfecta, ¿no? Porque si sustituyes el O por el I, pues ya está todo arreglado, ¿no? Hay que hacerlo en los contenidos, pero bueno, yo os dejo a vosotros que sabéis más. O sea, que Julio, creo que aciertas con varios de los puntos que son importantes, efectivamente. Os recuerdo, inicial o permanente, contenidos o metodologías, investigación o práctica. Bueno, pues no sé, Sí. si Jesús, si quieres, el documento nuestro dice cosas. Yo creo que efectivamente, ¿no? Que no hay que nosotros en el libro y en el modelo no hemos apostado por uno de estas dicotomías, ¿no? Sino que hemos apostado por entender que la profesión docente es compleja y que por lo tanto requiere pues tocar simultáneamente muchas cosas, ¿no? Quizá un elemento que no aparece en la pregunta de Julio, que por cierto fue alumno mío en la universidad, es la cuestión de la identidad profesional y del prestigio social. Yo creo que esos dos elementos son dos elementos transversales que creo que son de vital importancia y que están sobre todo en los principios del modelo nuestro, ¿no? De cómo contribuimos, cómo se puede contribuir a generar una identidad profesional sólida, y por otro lado, cómo las condiciones contextuales pueden favorecer o qué aspectos se deben poder favorecer contextualmente para que el prestigio y la imagen social de la profesión también se vea fortalecida. Dos elementos fundamentales, y como puedo hablar, quiero citar expresamente un nombre que hoy nos ha dicho, que es el de José Moya, que también ha contribuido muy significativamente en el trabajo en concreto de este libro de profesión, de currículum y de mucho del desarrollo que se ha hecho en Red por el Diálogo Educativo. Muy bien. Bueno, hay un último valiente, ¿verdad? Que habla y mucho, y qué pena que Carlos Utrera no le pueda contestar. Es un jefe de estudios. Autonomía pedagógica y organizativa de los centros siempre se plantea, pero luego la administración y la inspección constriñen de tal manera que es difícil que eso va a ser posible que eso avance. Ahí, como lo veis, alguien de vosotros quiere comentar algo. Sí, si estáis viendo, hace un hincapié especial en el tema de la confianza o la falta de confianza. Daniel es de Granada, no digo nada. Igual estaba pensando en que Antonio, paisano, que sabe mucho sobre confianza y estos temas, le responda. Sí, el tema, bueno, hoy a nivel internacional el tema de la confianza digamos, está en casi todo presente. Cuando hay una regulación muy fuerte es porque no confía en el personal. De eso no cabe duda, ¿no? Pero no tanto la administración con los centros, sino que, digamos, la inspección con el centro, que es la administración, pero también la dirección con los profesores, etcétera, ¿no? La confianza no es una confianza en vacío, sino que va unida a una responsabilidad. Para incrementar la profesionalidad, tú eres capaz de desarrollar, pero a cambio tendrás que mostrar que eso ha funcionado, y si no, estás dispuesto a retirarlo, ¿no? Ese es un poco el tema de la autonomía a nivel general, pero también a nivel particular, ¿no? Además, lo que posibilita esta profesión que tenemos en España, que cuanto más se ejerce, más desprofesionalizado está, ¿no? Y no podemos decir que es, en general, estamos diciendo, pero no podemos decir que porque lleva 20 años es un mejor, ha crecido profesionalmente. No es verdad. Es el tema porque una regulación, una sobreregulación burocrática y administrativa ha impedido desarrollar aspectos propios. Eso es muy importante, ¿no? Muy bien. Bueno, si me permitís, acabamos. Álvaro, no, eres la única voz de la coordinadora que no ha salido, y me gustaría preguntarte, la última cuestión que nos plantean es, bueno, resulta tremendamente importante, dicen, no solo que se haya publicado una cosa de estas, dicen, sino que lo de pensar y socializar para mejorar la escuela y la sociedad es algo nuevo. Enhorabuena. Si te ocurre, amigo Álvaro, algún comentario para Carlos. ¿Me veis? Que no sé si se me oye, sí. Sí, se te oye, Álvaro. Venga.
Gracias. La pregunta es si... Bueno, lo que hace es hacer un canto, en este caso de agradecimiento, por pensar y socializar para mejorar la escuela y la sociedad al entregar todo este proyecto con estos libros. Lo de socializar el conocimiento, lo de pensar entonces desde abajo. Bueno, yo creo que ha sido uno de los principios que ha inspirado a Redes, ¿no? Ha sido la idea de sumar distintas voces y distintos actores que representaran a distintas realidades, o sea, intentar esa porción de la sociedad tan amplia que está representada en el sistema educativo que estuviera dentro de la red, ¿no? Además, bueno, yo he estado representando a Save the Children dentro de la red, ¿no? Que al final somos una ONG, que somos un actor que trabaja dentro y fuera del sistema educativo, es decir, trayendo también esa realidad de la educación entendida en sentido amplio, ¿no? Y yo creo que ya se ha dicho antes, ¿no? El reto que tenemos ahora es cómo estas organizaciones llevamos este mensaje y estas conclusiones a ese debate social que siempre está sobre la educación, ¿no? Muy bien. Bueno, pues Carlos, si quieres lo dejamos, ¿verdad? Damos la voz a nuestros siguientes y le decimos a Ana Hernández y a Catalina que les toca agradecer y cerrar. Adelante. Sí, bueno, si quieres doy yo la voz a Ana, pero Ana directamente se da la voz a sí misma. Yo simplemente había pensado que vamos a seguir pensando en cómo seguimos adelante. Mi querido amigo y admirado Amador Fernando Sabater, el de la ética para Amador, que ha escrito un libro hace nada, decía que de alguna manera teníamos que pasar, ¿no? Que no nos hace falta más crítica, sino más capacidad de activar nuestra capacidad de plantear problemas y de problemas propios y de buscar y de ensayar respuestas. Yo creo que Ana y Catalina representan esto, todo Redes representa esta idea, ¿no? Nuestra capacidad para plantearnos problemas propios y ensayar nuevas respuestas para esos problemas, pasar de alguna manera del qué hay que hacer, ¿no? Al qué queremos hacer y al cómo lo queremos hacer. Yo creo que eso es un poco lo que nos queda ahora por delante en Redes, y Ana y Catalina son estupendas representantes para ayudarnos a cerrar este acto. Os doy la palabra a las dos, Ana, Catalina. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Carlos. Pues no sé muy bien qué decir, ¿no? Después de haber escuchado a todos durante este ratito de la tarde, pues que desde luego gracias a todas las personas que han decidido estar hoy con nosotros en esto que comentaba Ainara, ¿no? Del día de hoy, que es nuestra apuesta de largo, que es el fruto de 2 años de trabajo. Un trabajo que yo creo que hemos sido tremendamente coherentes, en el que además sí estamos, ¿no? Apostando por una educación inclusiva. Por supuesto, pues esto es un trabajo, yo creo que a nivel histórico es como un hito, ¿no? Porque no ha existido nunca, yo creo que en este país, esta posibilidad de un documento, ¿no? tan complejo y tan amplio sobre todo lo que tiene que ver con la educación, ¿no? Y además yo creo que tenemos la enorme generosidad de, por supuesto, dejarlo de forma libre para que cualquiera, por supuesto, pueda no solamente leerlo, sino que además el día de mañana pueda participar. Yo he tenido la gran suerte de ser invitada a participar en 2 de los libros y, bueno, pues desde luego creo que para los que nos dedicamos a esto de la educación, ¿no? Como comentaba Carlos, ¿no? Esta diferencia que existe entre lo que aparece escrito, ¿no? Y luego en el día a día de la docencia, pues creo que es un poco de feedback, ¿no? Nos ayuda mucho a que le pongamos, aterrizar un poco lo que pasa día a día en los centros. Además también, bueno, pues yo creo que a mí me gusta pensar también que esto no es el final, o sea, no es decir, bueno, el producto final es un libro, sino que creo que es precisamente el principio de otras muchas acciones que estoy segura de que llevaremos a cabo, y siempre con la idea muy clara de ser plurales, y sobre todo porque creo que realmente la gran apuesta nuestra es que hemos sido capaces de habernos unido precisamente en aquellos que nos une y no en lo que nos separa, ¿no? Hemos sido capaces de fijarnos en eso que decía Carmen, ¿no? Que hemos dejado casi de ser asociaciones o personas, ¿no? o entidades, y hemos pasado a ser amigos que llevamos 2 años trabajando juntos, y los que también, como muy bien decía Ainara, no siempre hemos estado de acuerdo, pero eso no ha sido un hándicap ni un problema, sino que al contrario, creo que ha sido una oportunidad para contarnos cosas, cada uno desde nuestra perspectiva. Por supuesto, lógicamente, bueno, quiero dar las gracias a Anele, quiero dar las gracias también a Cuadernos de Pedagogía y, como no, a Cotec y a Proyecto Atlántida, sin los cuales esto no hubiera sido posible.
De forma que, bueno, pues retirar mi enhorabuena, creo que estamos en un día de celebración y que, desde luego, la máxima celebración es que esto sea un punto de partida para un futuro de consenso tan necesario en educación. Así es que, de acuerdo, yo quiero daros a todos la enhorabuena y deciros que para mí, como Ana Hernández, ha sido un placer trabajar con todos vosotros porque os admiro y de verdad que el afecto es enorme. Así es que muchas gracias y, por supuesto, gracias a todos los que habéis estado esta tarde con nosotros porque le dais sentido a este documento, ¿no? Esta pluralidad de lectura de lo que está ocurriendo ahora mismo en el sistema educativo. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Ana. La verdad es que no podemos sino unirnos a estos agradecimientos. La verdad que, como señalaba Ana, el gran valor, ¿no?, de este espacio es precisamente el espacio de por cerrar con esa visión de futuro, promoviendo, ¿no?, que la educación ocupe el espacio que merece en el debate público y que, bueno, y que se logre así convertir en una de las prioridades de las políticas públicas. Como señalaba antes Ainara, hay dos momentos a destacar en el futuro de REDE, ¿no? En febrero de 2021 tendrá lugar una asamblea donde se van a abordar dos temas. Por un lado, el modelo educativo y la equidad, y esto acompañará a la memoria de REDE. Pero un aspecto importante que también se señalaba, que es lo que se va a abordar en esta asamblea, es el futuro de REDE, ¿no? El ver cuál es la estructura organizativa, qué modelo se quiere elegir para seguir recorriendo este camino juntos, porque, como decía Ana, los libros son solo el comienzo de algo, o así al menos lo esperamos. Y también en este año que empieza dentro de nada, tenemos prevista esta gran jornada, ¿no?, que sea abierta a toda la educación y que podamos realmente, bueno, debatir en torno al contenido del mensaje de REDE. Así que con estas proyecciones de futuro, no queda sino despedirnos y confiar en que podamos seguir dialogando en este espacio y en otros muchos en torno a todos estos temas que como decimos, creemos que tienen que ocupar, ¿no?, la agenda pública y que tienen que estar desde, decían ahora mismo, ¿no?, a pie de calle en la escuela y también en los despachos donde se deciden las políticas. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que cerramos la sesión. Agradecemos a todas las personas que siguen conectadas a pesar de los 10 minutos de retraso. Y bueno, pues gracias a todos los miembros de REDE, al trabajo más profundo que ha hecho la coordinadora, a todos los autores, a todos los coordinadores, a todas las personas que han compartido sus experiencias en todas las sesiones de REDE a lo largo de estos casi 2 años y medio. Esperamos vernos pronto y no a través de las pantallas. Esperamos desde los que componemos REDE vernos en esa asamblea. Eso creo que va a tener que ser en pantalla, pero bueno, pero sí que nos gustaría que el próximo año nos trajera, bueno, pues esa proximidad y que ese futuro de REDE fuera un futuro en el que estemos juntos en todos los sentidos literales de la palabra, ¿no? Y creo que, bueno, pues que esto que ha pasado hoy es la demostración más clara de que, a pesar de todo el ruido que estamos escuchando fuera, es posible otra manera de hacer educación, de llegar a consensos, de hablar y de dialogar, ¿no? Y me gustaría quedarnos con esa idea, que creo que es lo que impulsó REDE y lo que representa todo el trabajo que hoy hemos presentado. Así que gracias a todos y esperamos vernos pronto.